Si ya de por sí para los hombres es difícil reconocer un malestar físico, me parece que todavía hay un trecho muy grande en el reconocer que emocionalmente o psicológicamente estamos mal. Reconocer que yo tengo miedo, reconocer que no me gusta, es algo que siempre nos va a generar un sesgo al momento de responder, porque nos gusta además ser políticamente correctos. Muchas veces también tenemos esta lapidaria de cáncer es igual a fatalidad, y en realidad tiene que ver con un tema de diagnóstico oportuno, ¿no? Para que esto no pase. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Miedo Contacto, el podcast de Fundación de Alba. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @Fundación de Alba. Si quieres, también nos puedes seguir en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones y que conozcas cada uno de los nuevos episodios que iremos teniendo cada semana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estamos en Noviembre Azul, el mes de la salud masculina. Y vamos a hablar de una historia que hemos tenido a lo largo de estos 17 años en la Fundación. Desde que empezamos con las campañas de prevención y detección temprana dirigidas a hombres, cáncer testicular y cáncer de próstata, nos hemos dado cuenta de la desinformación, de los tabúes, de todos aquellos vergüenzas y penas que tienen los hombres para hacerse autoexploraciones, para hacerse pruebas de tamizaje, incluso para acudir al médico ante cualquier síntoma o anomalía que detecten. Es por eso que decidimos ampliar esa información a través de una colaboración con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, Adriana Rico Villanueva, quien es la investigadora líder de este proyecto para conocer cuáles son aquellos hallazgos en estos temas de la construcción de la masculinidad en términos de autocuidado y de salud masculina. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, mire, es un gusto estar contigo. Gracias a ti por tenerte aquí. Vamos a hablar de un tema bien interesante. En este mes azul, Noviembre Azul, en donde estamos hablando de la importancia de la salud masculina en Fundación de Alba, como tú bien sabes, atendemos lo que es la problemática de cáncer también en hombres. Entonces, háblanos de este tema, de esta encuesta que hicimos en colaboración con el COP respecto de lo que los hombres callan sobre su salud entre generaciones, este estudio. Entonces, me gustaría muchísimo que nos comentaras, por ejemplo, el objetivo del estudio, para qué se hizo esta encuesta. Sí, mire, pues muchísimas gracias por estar en este episodio del podcast. Les platico, hicimos un estudio mixto, se compone de una encuesta, que es la parte cuantitativa. Entrevistamos a 803 hombres a partir de los 18 años de edad en adelante, y en la parte cualitativa también tuvimos algunas conversaciones con médicos especialistas, así como con personas, pacientes de cáncer. Y el objetivo cuando nosotros nos reunimos pues fue justamente aventurarnos en realizar un estudio que pudiera explorar cómo viven los hombres su salud, cuáles son sus prácticas, cómo están en torno a la prevención y por supuesto pues conocer muchos de esos estigmas y desinformación que rodean a los hombres, que rodean la salud masculina. Es así que nos aventuramos pues ahora sí que en entrarle a este tema, y la verdad es que me parece que los resultados que encontramos fueron sorprendentes, tanto en la parte cualitativa como con el cuantitativo. ¿Cuáles fueron los hallazgos más sorprendentes, Adriana? Mira, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la desinformación que existe, pero también cuáles son esos grupos, los roles que van a intervenir en la información que se tiene, pero ojo, la calidad. Me parece que es importante, uno, establecer que no hay información. Ese es un punto importante. Dos, de esa información que se tiene, también hay que ver la calidad de la información y cuáles son las fuentes de las cuales los hombres están nutriendo lo que saben. Y en torno a todo esto, la verdad es que me parece que también hay un contexto cultural donde existen estigmas por saber
el tema de la salud masculina. Y aquí obviamente me refiero a toda la parte física, pero también sin duda emocional. La encuesta explora pues varias temáticas, una de ellas que tiene que ver con obviamente cáncer de próstata, cáncer de colon, de pulmón, colorectal, y lo que nos vamos topando ahora sí que en el camino, sobre todo al ir desmenuzando, es que existen muchos temores y muchísima desinformación. Me parece que hay por una parte un abandono hacia todo este tema y la otra es que hay como un velo también de la información que se tiene. Si nos hablas un poquito de la metodología, Adriana, hicieron preguntas abiertas, cerradas, nos hablabas que fue a nivel nacional, 800 hombres, desde los 18 años. Háblanos un poquito más de la metodología y ahorita entramos al detalle de estos hallazgos que nos estás comentando. Es correcto. En la parte técnica, efectivamente, son 803 encuestas en este público a partir de los 18 años de edad. A nivel nacional es una muestra no probabilística que se aplicó a través de una metodología tipo panel, con un panel que obviamente están certificados para garantizar la autenticidad de los participantes y obviamente en todos estos elementos en la configuración, pues tomamos en cuenta factores sociodemográficos desde la edad, por supuesto, estado civil, escolaridad, nivel socioeconómico. Les puedo decir que la encuesta tiene de todo, ¿no? Por ejemplo, de todos los niveles socioeconómicos con sus debidas proporciones, tanto de los niveles desde el A o los más altos hasta el D, igualmente de todas las entidades federativas y, por supuesto, distintas escolaridades, así como ocupaciones. Muy bien. Hablabas también de los hallazgos. Se encontraron con que la calidad de la información que reciben los hombres es muy importante. ¿Qué nos podrías comentar respecto de la calidad? ¿Cuáles son estas fuentes que están, de donde están obteniendo los hombres la información? Mira, me parece que hay dos elementos súper importantes. De manera directa, consultamos hoy en día cuáles son las fuentes principales de información. Y lo que nos vamos a dar cuenta que mayoritariamente, para 2 de cada 10, provienen de los médicos, ¿no? Entonces, uno podría pensar a priori, escuchas, oye, qué bien que quien te está dando esta información son los médicos en primera instancia. Sin embargo, el porcentaje es pequeño, porque después, obviamente, de esto van a venir los sitios en Internet especializados en salud. Eso también me parece que dices, bueno, al menos vamos a un sitio que está especializado en el tema y en tercer lugar, las redes sociales. Sin embargo, aquí haría 2 puntualizaciones. La primera de ellas es que, por supuesto, Mir, que ya el Internet no hay manera que nos deshagamos de él, ¿no? Entonces, hasta tenemos el chiste del doctor Google. Doctor Google. Algo te pasa y entonces vas a googlear qué es. Sobre todo quienes acuden a sitios especializados, esto es muy interesante porque tú al inicio mencionabas el tema de las generaciones y este estudio también nos va a dar hallazgos importantes. Por ejemplo, mientras que más adultos, sobre todo personas mayores de 55, pero también a partir de los 45, buscan estos sitios especializados. Pero los jóvenes, el grupo etario de 18 a los 24 años, sobre todo van a ir a las redes sociales a buscar información. Entonces, de ahí me parece súper importante porque habría que hacer un estudio tal vez aparte de qué tipo de redes sociales estás consultando y qué tipo de contenido o creadores tal vez de contenido te están proveyendo esa información. Y la segunda que me parece también medular en el estudio es... les preguntamos, por ejemplo, ¿de dónde obtienes información en esta transición de la niñez a la adolescencia, donde obviamente se empiezan a producir cambios en el cuerpo de los hombres? Entonces, ¿quién les da información? Uno, sobre salud, salud sexual, salud masculina, y lo que nos damos cuenta es que el porcentaje de hombres que recibe información de la madre es muy alto. En el caso de información general de salud, la mamá representa más del 50%. Altísimo. Muy alto. En segundo lugar estaría el padre, pero estamos hablando a veces de una diferencia de 30 puntos porcentuales, por ejemplo. En el caso de salud. En el caso de salud masculina, ahí sí dices, ok, el porcentaje de la madre desciende, el del padre asciende, pero la diferencia entre ellos es como de 4 puntos porcentuales. Estaremos hablando como de un 25% versus un 20%. Pero en realidad está ahí. Otra cosa que habría que notar es por qué solo está en 2 de cada 10 para el padre y la madre, no más.
Y entonces lo que nos damos cuenta es que el porcentaje de que te dice no recibí información, o sea, nadie me habló ni de salud masculina, nadie me habló de sexualidad, nadie me habló de los cambios en mi cuerpo, ahí podríamos hablar de porcentajes de hasta el 35%. Entonces dices, están los hombres, perdón, pero en la orfandad informativa en este sentido. Y un punto que a mí me llamaba mucho la atención es el porcentaje que recibe información de los maestros o de alguna autoridad escolar, que un poquito a mí me hacía sentido porque decía, ok, de salud le habla la madre, pero en la medida que también los hombres van creciendo formativamente, tal vez que ya llegan a quinto, sexto año de primaria y ya posteriormente a la secundaria, es delegar un poco esta responsabilidad en los maestros, que me parece que también puede tener obviamente sus pros, Claro. porque al final pues, son profesores que reciben, pensemos, capacitación para estar al frente de una clase y hablar de todos estos temas de anatomía, de biología, de cambios fisiológicos, y dices, ok, pero entonces pareciera que desde el hogar también delegan esa responsabilidad porque no queremos hablar franca y abiertamente con los hijos de lo que está pasando. Entonces, eso me parece sumamente importante porque al final me parece, Mir, que eso también va construyendo mucho del tipo de educación y formación que tenemos y también en elementos culturales, porque una parte de la encuesta también tiene esta aproximación. Entonces les decíamos, cuando eras niño y que justo pues vas aprendiendo, te vas formando, cuáles eran las dinámicas que veían en el hogar. Y justamente ellos nos dicen, bueno, yo recuerdo, ¿no?, que cuando mi madre sí hablaba de su salud, que las mujeres sí se hacían exámenes médicos, que las mujeres, o sea, sí atendían, hay un dolor y entonces las mujeres, las madres se atienden, iban al médico. Pero el porcentaje del padre que hace eso, o sea, podríamos ver el que te responde, la madre acudía al médico, casi un 4 de cada 10. Padres que asistían, 6%. Y en el caso de ambos, podíamos tener a lo mejor sí, entre 20 y 30%, dependiendo de que podías ir al médico, que te realizabas estudios. Pero, por ejemplo, realizarse estudios, el porcentaje igualmente de mujeres, madres, era obviamente menor al de los padres. Entonces, desde ahí estamos, obviamente, me parece, absorbiendo patrones que los vamos normalizando en decir, bueno, las mujeres sí van, los hombres no van al médico, ¿no? Inclusive en uno de los porcentajes de la encuesta era justamente 3 de cada 10 nos decían, yo no voy al médico hasta que ya de plano siento que el dolor es mucho, sí, que es o que ya no aguanta. insoportable. Exactamente. Y yo recuerdo que en uno de los testimonios en el cualitativo también hablaban de eso, ¿no? O sea, vas postergando un poco el ir al médico, te duele, pero normalizas el dolor. Entonces, hoy te aguantas un poquito, te vas también acostumbrando y lamentablemente cuando a veces llegas con un médico, pues es porque ya estamos viendo un síntoma casi que dramático, ¿no? Acabas de mencionar varias cosas muy importantes. Primero, ¿no? Y esto último, el retomar el hecho de que decidan si tiene que ver los hombres salir al médico, tiene mucho que ver con patrones culturales, pero quizás también están esas variables de lejanía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta geografía en México, que quizás no tengan un médico cerca, el tema económico también, que seguramente son variables que influyen. Me gustaría muchísimo, Adriana, que definieras a qué nos referimos con salud masculina, porque venía también en la encuesta de alguna manera. Se les explicó a las personas que estaban siendo encuestadas. Exactamente, porque a lo mejor si preguntamos cuál es tu color favorito, pues todos podemos ubicar Claro. qué significa color y qué significa favorito. Claro. Pero entonces al hablar de salud masculina pudiera resultar pues no necesariamente algo que sabemos, y la encuesta lo validó, ¿no? Porque al final es efectivamente desconocemos el tema. Entonces, en la encuesta en 2 momentos damos el concepto de salud masculina y obviamente este está pues con el apego a estas instituciones internacionales de salud, donde lo definimos como todo este conjunto del bienestar de los hombres en materia tanto de salud física como por supuesto también emocional, que eso también es un punto que si quieres ahorita tocamos. Si ya de por sí para los hombres es difícil reconocer un malestar físico, me parece que todavía hay un trecho muy grande en el reconocer que emocionalmente o psicológicamente estamos mal. Entonces, este conjunto de bienestar, pues por supuesto que está asociado a la salud masculina y a prácticas de prevención
que por un lado pues van muy orientadas en todo este tema del cáncer de próstata, cáncer testicular, así como de pulmón o colorectal, versus también pues todas esas prácticas que de alguna manera inciden en que tengamos muchos problemas de qué están muriendo los hombres, ¿no? Temas que además pueden prevenirse, por supuesto. Completamente. A ver, ¿qué sesgos potenciales detectaron y cómo los mitigan? Mira, yo creo que un sesgo sin duda importante, que yo creo que además se ve en los porcentajes, Mir, es el tema cultural. Reconocer que yo tengo miedo, reconocer que no me gusta, es algo que siempre nos va a generar un sesgo al momento de responder, porque nos gusta además ser políticamente correctos. Claro. Entonces decir, pues a mí me da miedo ir al médico, aunque muchos lo puedan tener, no todos lo reconocen. Aún así, tuvimos porcentajes de hombres que nos decían, yo no voy al médico porque me da miedo, ¿no? O sea, un 10%. Eso lo declara abiertamente. Pero cuando nosotros vamos desmenuzando también las preguntas y las respuestas, podemos encontrar temores que están muy escondidos. Yo tengo una pregunta en la encuesta que me gusta mucho porque consultamos si se habían hecho algún examen para detectar el cáncer de próstata, ¿no? Y obviamente ese porcentaje, pues estamos hablando como de 2.5 de cada 10, ¿no? Muy bajo. Muy bajo. Y les preguntamos, ¿por qué no te has hecho una prueba? Y la lista que tenemos me parece súper interesante porque me parece que refleja y captura muy bien distintas dimensiones de lo que pueden estar pasando los hombres y también el propio sistema de salud y lo que pasa incluso en las contradicciones de una persona. La primera respuesta que tenemos con un 22% es, soy muy joven. Y entonces yo decía, ahora sí que sin revisar la edad de quien está respondiendo. Soy muy joven, yo decía, bueno, yo puedo tener 18 y decir que estoy muy joven, pero también puedo tener 50 y yo decir, estoy muy joven. Exacto, sí. Porque hay un punto anímico, sí, ¿no? Y resulta que en soy muy joven, efectivamente, tenemos a muchos de 18, 20, 25, pero también tenemos a gente de 40 y de 50 años. Y ojo, creo que aquí tiene que ver justamente con la información. Si yo no sé qué es el cáncer de próstata, ¿a quién le da? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es esa población que tendría que tener información y atenderse? Pues yo puedo tener 60 y decir que soy muy joven para hacerme esa prueba. Claro. El segundo elemento es, obviamente, no tengo dinero. ¿Y de qué va de la mano? Nuevamente de la desinformación. Si yo no sé cuánto cuesta, quién me la hace, dónde se hace. Ni siquiera qué tipo de prueba necesitas. Exactamente, ¿no? Entonces, pues dices, pues no tienes dinero, pero realmente es el factor de fondo, porque yo creo que lo primero que sale es, no sabes qué prueba es, no sabes cuánto cuesta, no sabes dónde ir, pero dices, me va a costar, entonces no tengo dinero, pero no sabemos ni siquiera si cuesta o no cuesta, ¿no? En algunas de las instituciones. Pero también tenemos respuestas como, ese tipo de pruebas no me gustan, me da miedo el procedimiento y, ojo, me da miedo el resultado. Entonces, es todo, es el enfrentarte a todo este escenario, pasar por él y después contrastarlo con un resultado que tal vez no me va a gustar. Y la sola prueba, y desde que escuchamos, yo creo que ustedes lo saben muy bien, desde que escuchamos cáncer, nos apanicamos, nos quedamos en shock. Y entonces, muchas veces también tenemos pues esta lapidaria de cáncer es igual a fatalidad, y en realidad tiene que ver con un tema de diagnóstico oportuno, ¿no? Para que esto no pase. Entonces, si nosotros también en la encuesta consultamos si conocías 3 pruebas para la detección de cáncer de próstata, la que más conocen es tacto rectal. Y entonces, claro, también escuchamos estas palabras tacto y rectal, y yo creo que eso ya nos genera un obstáculo, sin saber que hay otras alternativas, sin que necesariamente se llegue a esta parte exploratoria que yo también creo que culturalmente nos genera pues un shock. Y yo incluso pensaba, si me permiten esta parte mucho más coloquial, de los chistes que se hacen cuando vas al proctólogo o al urólogo, o cuando no vas, y que son chistes muy machistas, muy entre hombres, además.
Y entonces que por supuesto me parece que tocan o trastocan mucho esta idea de lo que yo tengo por ser hombre, de la masculinidad o de la hombría. Y entonces, claro, como me siento afectado, pues esa prueba yo no la voy a hacer y además es la más conocida, Mir. No, Entonces, y la es que la más, más importante, y a es la que final de más miedo cuentas, nos sí, da, sí. ¿no? Y me afecta emocionalmente, físicamente y psicológicamente. Y entonces dices, Completamente. prefiero no entrarle, porque me da miedo el proceso, pero me da miedo lo que también puedo descubrir en el camino. Y curiosamente no te hablan de un antígeno prostático cuando hablas, por ejemplo, o les preguntaste a estos hombres si conocían las pruebas, porque está también la prueba de antígeno prostático, que es mucho más común y que a final de cuentas es una prueba en sangre. A ver, sí es cierto que en México culturalmente los hombres construyen, ¿no?, su identidad a partir de esto, de ser fuertes, de no vulnerables, ¿no?, de el machismo. Me quedé pensando, Adriana, y quiero que nos comentes un poquito si esa información también en temas de salud viene de los pares en alguna etapa de la vida. Sí, mira, a mí algo que me gustó mucho de la encuesta es el tema del acompañamiento y también el rol de las mujeres, ¿no? Ya platicamos un poco Ujú. cómo las madres pueden dar esta información. Pero cuando nosotros hacíamos cruces para ver quién está respondiendo qué, encontramos elementos que son estadísticamente significativos. ¿Cómo cuál? Y uno de ellos es, por ejemplo, el estado civil, que Mm. pareciera que no, pero entonces en realidad lo que te está hablando es que tienes una compañía, en muchos casos femenina, con quien puedes platicar de lo que te está pasando. Pero el punto es que tienes una pareja. Si nosotros vemos respuestas como me siento cómodo o de hablar de cualquier tema de mi salud, a aquellos que no se sienten cómodos hablando abiertamente de todos los temas o de algunos, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que versus los casados o sí, personas que tienen o están en unión libre, es decir, que tienen una pareja, 60% de ellos sienten que pueden hablar de todos los temas de su salud masculina, versus un 40% de los solteros. Y dices, pues claro, de entrada ya tienes tal vez pues una pareja con quien comentar lo que te está ocurriendo. Y también muchas veces es esta pareja mujer la que puede animar a los hombres a decir vamos. Y está en esta calidad de acompañamiento. Y también, tú lo sabes, muchas veces el cuidador, en el caso también de estar en esta enfermedad, pues muchas veces van a ser las mujeres, bueno, la pareja y las mujeres en este país, Sí, pues las mamás, las hermanas, las hijas, exacto, ¿no? claro, Las cuidadoras claro, por excelencia. claro. Inclusive uno de los médicos con los que se tuvo una conversación nos decía este papel, pues, por supuesto, importante de Claro. las cuidadoras. Entonces, muchas veces más que el nivel socioeconómico, decíamos, oye, a lo mejor si tienes más dinero, puede ser que estés más informado, en fin, cosas que también rompen con estos sesgos que tenemos. No necesariamente tener un mejor nivel socioeconómico es garantía de que tienes menos temor o que tienes menos prejuicios de ir a Sí, o con, más información de calidad, ¿no? exactamente, Sí. no necesariamente. El nivel educativo sí puede influir, en conocimiento tal vez, pero no necesariamente en una postura ante la vida, en una postura ante el médico, en una postura, por supuesto, también en decirle a tu familia que te realizas un examen, donde los hombres nos decían, sí me daría vergüenza, o mucho o poquito, pero me daría vergüenza decirle a mi familia que me hice un examen para detectar cáncer de próstata. Fíjate, hasta un 40% nos responde que sí le daría obviamente temor o que se sentiría menos hombre de realizarse este tipo de exámenes. ¿Qué paquete y qué trabajo tan grande tenemos como diferentes sectores, ¿no?, en la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, en hacer este tipo de información para hacer esta deconstrucción o apoyar en esta deconstrucción de este machismo, ¿no?, de esta identidad masculina puesta tanto en esta parte, podríamos decir, ¿no?, sexual también, ¿no? Sí, O de desempeño sexual. también fíjate que esta parte justo de cómo haces incluso una red con quien conversar Ujú. y la importancia también de los pares, ya sea con una pareja, con un colega, con un amigo, porque nosotros preguntábamos, ¿hablas con otros hombres? Porque a lo mejor es muy natural
hablar de fútbol, ¿no? Entre hombres, como también de este tipo de estereotipos, ¿no? Ya sean del mismo equipo o a lo mejor de contrarios. Es una conversación que podría ser muy natural. ¿Por qué en temas de salud masculina no ocurre? Y entonces también consultamos, platicas con otros hombres sobre cáncer de próstata, cáncer testicular, y la verdad es que entre ellos no conversan. Hicimos también cruces por edad. Y quienes suelen, de quienes platican, entre quienes más conversan, son hombres mayores de 55 años. Y yo pensaba un poquito en la dinámica cuando vas tal vez a la clínica o con tus amigos, o tal vez por la edad, pues ya hablas con tus pares de estos padecimientos de próstata por la edad, o porque ya acudes con médicos especialistas, etcétera. Pero con los hombres más jóvenes, por ejemplo, en el caso de testicular, no es algo que ocurra. Y a mí lo que ocurre con el grupo etario de 18 a 24 años, que es un rango que tenemos para hacer estos cruces, me llamaba también mucho la atención el abandono, Mir, ¿no? ¿En qué sentido, Adriana? Están completamente desinformados de todo. Y entonces, cuando tú dices, ¿con quién platicas? Pues no platicas con nadie. Y cuando platicas, por ejemplo, de sexualidad, pues platicas con tus amigos que también tienen 18 o 20 Que están años. igual de desinformados que tú. Exacto, yo decía, pues, ¿cómo? Porque seguramente o no saben, o tal vez un poco en este tono de querer sobresalir, integrarse, pertenecer a un grupo, tal vez dicen cosas que no. O son jóvenes que ya vimos que se enteran de estos temas en redes sociales. Entonces, entre ellos tal vez pudieran compartir información, pero no tiene esta calidad o esta orientación que podrían tener. Entonces, tampoco entre hombres vemos un poquito de esta solidaridad masculina, podríamos denominarle, para hablar entre ellos los que les pasa. Y teníamos un testimonio, por ejemplo, de una persona que tuvo cáncer testicular, y él nos decía que cuando tiene algunas conversaciones, el auditorio con el que conversa, en vez de ir con el médico que está ahí, va con él, porque le da pena además ir con el médico, porque además también cuando llegas el médico ya es como ya no hay vuelta de atrás, ya tienes que enfrentar lo que te está pasando y entrarle al proceso. Pero entonces vas con alguien que es tu par, con el que puedes sentir esta confianza de, además, bueno, él ya le pasó, ¿cómo le hizo? Porque él como yo, pues es un hombre, ¿no? Que está pasando por ciertas, ahora sí que etapas, procesos, incertidumbres. Entonces, de ahí también yo creo que del cualitativo podemos recuperar la importancia de poder establecer esta comunicación entre pares de lo que les puede estar ocurriendo y sobre todo información de este tipo. Entonces, para ir recapitulando, la mamá es importante como fuente de información y como de alguna manera construyendo este cuidado o autocuidado en la salud masculina. Los pares, las parejas, en determinado momento en otros grupos de edad ya más grandes, estamos hablando de los pares también o del maestro. La escuela es muy importante también. Yo diría que es súper importante. Sí, ¿no? Pero estamos hablando ahí primaria, secundaria. Estaríamos hablando a partir, cuando nosotros hicimos la pregunta, es en esta transición de la niñez a la adolescencia, ¿no? Entonces yo por eso creo que lo ubicaría muy bien, y si le echamos un vistazo a cómo, sobre todo por la edad que hoy tienen los respondientes, pues estaríamos obviamente hablando de este sistema educativo de hace unos 6, 7 años, y entonces que a lo mejor podríamos tener este tipo de contenidos a partir de quinto, sexto año de primaria, y que muchas veces también a nivel de política educativa se ha discutido a partir de qué edad comenzamos a hablar de este tipo de temas con los niños, o bueno, con las niñas también en general, ¿no? Pero en particular ahorita que es nuestro tema de abordaje, con los niños. Inclusive de nombrarle a las partes del cuerpo como son sus nombres, sin tener que hacer algún tipo de metáfora rara o extraña, porque me parece que desde ahí está el identificar y el educar a los niños. Completamente. Tenemos mucho trabajo por delante, Adriana. Bueno, si vieras la encuesta, yo no me canso de revisar los temas y llego a un punto y digo, ¿y esto por qué será? Entonces hay que echarle un vistazo al otro. Y en la encuesta, nosotros platicábamos, tuvimos de manera espontánea, no necesariamente así lo buscamos, pero personas que sí tienen una situación de cáncer de colon, próstata, testicular. Identificamos obviamente que los que tienen cáncer testicular pues, son personas que están además, o por ejemplo, solteras,
que están en una edad mucho más temprana, a diferencia de los de próstata que podemos identificar, son pocos casos, pero sí están en una mayoría hacia arriba de los 45, 50 años, pero en todos los casos que vamos rascándole, muchos de ellos también tienen antecedentes familiares de cáncer. No También. necesariamente del que tienen, pero tienen antecedentes. Y me parece que desde ahí también esta transparencia al interior de la familia, de decir quién tiene cáncer, cómo lo vivió, cuáles fueron las experiencias, o si falleció, igualmente que tú puedas recibir incluso esa información, comunicación transparente de tu propia familia para que tú lo sepas en tu historia de vida, en tu historia clínica, y que cuando acudas al médico, pues estos elementos puedan tomarse también en cuenta. Lo decías en un principio, Adriana, y lo vemos muchísimo en la fundación. La palabra cáncer es un estigma enorme, ¿no? Por todo lo que puede generar. Se sigue correlacionando directamente con muerte, ¿no? Entonces, ese miedo que surge en las personas y ese tabú a hablarlo, incluso en algunas familias, ¿no? Murió de algo, no sabemos de qué, ¿no? Cuando es información tan valiosa el conocer cómo está la historia familiar en términos de salud, tanto en hombres como en mujeres, por lo que acabas de mencionar, no porque te vaya a dar el mismo tipo de cáncer, pero tienes mayor información y eso es información de calidad desde tu casa, desde tu familia, que sería básico tenerla. Sin duda. Hay estudios, nosotros también hemos hecho uno sobre temas de salud, y cuando preguntamos a qué enfermedad le tienes miedo, el número 1 es cáncer, ¿no? O sea, sin duda. Y el otro elemento es que efectivamente no lo hablamos, porque no le queremos decir a la familia, porque no queremos preocupar a la familia, porque sabemos que además sí es una enfermedad que puede ser muy dolorosa y compleja por el tiempo que ésta pueda postergarse los tratamientos, etcétera. Entonces, también nos da temor decirle a la familia, nos preocupa mucho, también en los testimonios nos decían, nos preocupa mucho qué va a pasar en términos económicos, la calidad de vida, el involucramiento de la familia al respecto, si la familia se une o se separa, porque también eso ocurre en este tipo de enfermedades, así como habrá familias que encuentran muchísimo más cohesión y unión, habrá quien diga, no le entro, porque obviamente tiene pues esta complejidad que también anímicamente es pues devastadora, y entonces va provocando dinámicas cambios en la dinámica familiar, y entonces es una serie de eventos que se van concatenando en donde la asociamos con fatalidad. Y si a esto, yo creo que le agregamos, el cáncer va a tener un nombre y un apellido. Entonces, a lo mejor no es decir, tengo cáncer. O varios apellidos, o varios. Adriana. No es lo sí. mismo decir emocionalmente, y nuevamente recurro al punto que sale en la encuesta como de la vergüenza. Es decir, no es lo mismo decir, tengo cáncer en el estómago o tengo cáncer en la piel, que decir, tengo cáncer en los testículos o tengo cáncer en la próstata. Me parece una confrontación distinta, tanto a nivel personal como el socializar ese apellido o esos apellidos. Y ahora que hablas de esos apellidos, cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿qué estigmas se encontraron ahí? ¿Fue diferente lo que vinieron encontrando cuando hablaron de cáncer de pulmón? Sí, me parece que por una parte podemos ver que sí es un cáncer conocido, lo asociamos, pero tampoco al momento de querer desmenuzar esta información, es decir, uno, yo lo conozco, sí lo he escuchado, pero si desmenuzamos ¿a qué llamamos conocer o lo has escuchado? ¿Cuáles son sus síntomas? Pues, híjole, tos muy fuerte, ¿no? Sin embargo, la verdad es que en la medida que vamos desgajando más esas respuestas, nos vamos dando cuenta que también nuevamente la pobreza de la que hemos hablado de la información, pues es lo que más va a salir, ¿no? No sabemos cuáles son bien a bien sus síntomas, qué lo causa, tampoco lo sabemos, y si lo vinculamos a algo pues con lo que está muy intrínsecamente relacionado, Mir, que es el fumar, por ejemplo, pues también preconsultamos a los hombres si consumen alcohol, tabaco, con qué regularidad, y si bien menos de la mitad nos dice que son fumadores, pero pues bueno, si has fumado durante más de 10 o 15 años, pues obviamente eso tiene una afectación en tu estado de salud que podría llegar a ese tipo de cáncer. Y algo que a mí me sorprendió es encuestas sobre adicciones y consumo de sustancias también nos han alertado a nivel nacional como internacional de que la población cada vez más joven
está llegando este tipo de sustancias u otras. Nosotros consultamos si además de fumar actualmente o consumir bebidas alcohólicas en la actualidad, si cuando eran niños o adolescentes probaron este tipo de sustancias. Y tenemos porcentajes que si bien no superan el 20%, pero yo decía, ¿por qué los niños, por qué los adolescentes están fumando? ¿Por qué están bebiendo alcohol a una edad temprana? ¿No? Pensemos antes de sus 15 años. Y sin embargo también es una realidad en la que me parece que sin duda hay que también hacer hincapié, porque tiene que ver con esta parte de la salud masculina asociada a la prevención, a una cultura muy temprana de todos estos cuidados y de prácticas de riesgo que sin duda pues después conforme pasan los años van haciendo que nuestro país tenga ciertos índices donde los hombres fallecen por obviamente ataques al corazón, el mismo cáncer de pulmón o en algún accidente debido al consumo, asociado al consumo alcohólico. Completamente. A ver, Adriana, te cuento la importancia o el interés que tuvimos en la Fundación de ALBA de buscar al COP para hacer una encuesta a nivel nacional. En la Fundación desde 2010 hemos estado llevando a cabo campañas de prevención y detección temprana de diferentes tipos de cáncer, entre ellos las de salud masculina, que es una de las más fuertes que tenemos con cáncer testicular y cáncer de próstata. Y encontramos esto que ustedes están viendo. Nosotros de manera muy pequeña, ¿no? Muy concreta en algunos puntos de la ciudad, algunos puntos de la República, encontramos con que la desinformación en los hombres es terrible y los lleva a eso, a tener miedo, a tener pena, al estigma en determinado momento que puede tener el cáncer como tal, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de buscarlos a ustedes, de encontrar o de magnificar este conocimiento ya en muchos más hombres y estos hallazgos que ustedes nos están compartiendo en este momento nos llevan a pensar en la necesidad que tenemos de seguir trabajando en hacer campañas, pero ahora con estos hallazgos que ustedes tienen para ir puntualmente a estas necesidades que tienen los hombres de diferentes edades sobre la información que necesitan recibir para prevenir y detectar de manera temprana el cáncer. Sin duda, y yo creo que este estudio me gustaría, Mir, que fuera un primer paso de muchos, porque en la medida que le vas rascando más a la encuesta, te vas dando cuenta de que necesitas ahora ver ese dato, pero tal vez ahora llevándolo a nivel regional, por ejemplo, que yo estoy segura que si nosotros vemos aquellos porcentajes que les da miedo, que les da vergüenza ir al médico, que les da vergüenza hablarlo con su familia, si nosotros los vemos por entidad federativa o por región, seguro que van a salir este tipo de matices. Y me parece también que en la medida que vayamos descubriendo este tipo de temáticas y de resultados, a lo mejor no sé si podemos encontrar también obviamente patrones en función de caracterización, de perfiles, nos va a dar pie a decir, tenemos que hacer ahora un estudio que vaya o profundice sobre estos hallazgos, ¿no? Y pienso también, Adriana, en a quién le vamos a hablar. Le vamos a hablar también a las mujeres, a estas mamás, a estas parejas que están también un poco responsables, ¿no? O corresponsables de la salud masculina, hablarle a los maestros, ¿no? Hablarle a este sistema educativo para empezar a generar también esta conversación y poder tener pues, las herramientas para transmitir una información de calidad, como tú bien lo mencionas, ¿no? Por supuesto, porque todo al final me parece que de manera macro se habla de política pública. Completamente. Pero esta política pública a nivel micro, pues obviamente que se vive desde el hogar, ¿no? Cómo las madres, como tú decías, le van hablando a sus hijos, cómo los padres, porque yo decía, ok, está bien, no se trata tampoco de que las madres no tomen ese liderazgo o ese tipo de conversaciones, ese diálogo. ¿Cómo involucras al papá? Exactamente, me parece fundamental, porque el padre al final no es solo es esta figura que tú tienes en casa. Y un punto que no hemos tocado, Mir, es la autoexploración. La encuesta también consultó a los hombres si practica esta autoexploración testicular y nos vamos a dar cuenta que no la hacen
¿no? En realidad, inclusive al consultar cuántos sí la hacían, el porcentaje es bajo, pero quienes no la hacen es como cuando me acuerdo, ¿no? Entonces, ni siquiera es algo obviamente constante, 35% ni siquiera la realiza. Y algunos de ellos nos decían, sí encontré en algún momento una alteración, pero nos vamos a dar cuenta que 54% de esos que encontraron una alteración sí acudió al médico. Pero obviamente 40% no fue, aun cuando está encontrando esto. Entonces va un poco ligado a lo que tú dices. Ya encontraste algo, ve al médico, y aún así no ocurrió. Entonces lo seguimos postergando, se sigue postergando, pero ya obviamente cuando llegan al médico, pues por supuesto ya pueden tener situaciones hasta de metástasis o un cáncer avanzado. Muy avanzado, y estamos hablando ya ahí de no pronóstico bueno de curación. Estamos cerrando ya, Adriana. ¿Qué retomas de esta conversación como mensajes que te gustaría enviarle a nuestro público? Pues yo creería, sin afán de ser reiterativo, pero es que me parece crucial, es el poder estar informados y llegar a esa, yo te diría, un poco a esta intención de apertura de estar informados, de poder ser súper transparentes, con llamar a las cosas también como son. Y algo fundamental que tal vez no es tan sencillo es quitarnos esta serie de prejuicios y estigmas, sobre todo asociados a la masculinidad. Completamente. Yo reitero también, retomo todo esto que dice Adriana, pero también reitero a esas mamás, a esos papás que se involucren más en dar esta información de manera transparente, como menciona Adriana, a nuestros hijos. Y como educador, tener la información de calidad, fidedigna, creo que también puede servir muchísimo. Tenemos mucho trabajo por delante, Adriana. Seguimos trabajando con el COP de la mano para seguir identificando cuáles son pues esos hallazgos y esa información puntual que necesitan los hombres en este país para dárselas. Te agradezco muchísimo el haber participado hoy. A ustedes y pues muchas gracias a Fundación de Alba también por esta colaboración y pues por supuesto que estamos pues más que dispuestos a seguir explorando sobre este tipo de temas. Adriana, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes? El estudio va a estar público, Mir, quiero decir, porque eso es muy importante. Si hacemos un estudio y hacemos tanto énfasis en informar, pues la información tiene que estar disponible para ser consultada y entonces es de acceso público, estará disponible en la página del Centro de Opinión Pública, que es Opinión Pública VM, y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, todo es COP VM, tanto en Facebook, Instagram, X, ahí lo pueden consultar, y también que vamos a estar promoviendo distintas infografías y materiales a lo largo del mes, pero también, dado que es una encuesta que nos permite profundizar, estaremos actualizando constantemente las páginas, un micrositio que vamos a habilitar para que podamos ver estos resultados, como una mirada con los chicos de 18 años, pero cómo lo miran los de 30, cómo lo miran los de 50, para que esto pues también podamos y ahora sí que ir viendo las distintas rutas de cómo se dan estas manifestaciones asociadas a la salud masculina. Maravilloso. Llegamos ahora sí ya al final de este episodio. Te recordamos buscarlo en YouTube en @Fundación de Alba. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de todos los nuevos episodios que vamos a tener. Y si quieres seguirnos en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, estaremos también por ahí. Muchas gracias.